Adón y le voy a hablar sobre la característica quística pulmonar, enfermedad que afecta a los pulmones. Vamos a hacer un individuo. Estamos explicando la característica de la fibrosis quística o enfermedad pulmonar, donde la B grande va a ser la enfermedad, el sano, y la B pequeña va a ser el recesivo. Entonces el alelo es igual a B grande sano y B pequeña portador. Entonces aquí vamos a tener el cuadro de Putney, donde vamos a estar explicando. Ya aquí vieron que la B grande va a ser el sano. Entonces vamos a ver cuánto hay sano y cuánto hay portador. Entonces, B grande más B grande sería un sano. Un sano más B grande con otra B grande sería otro sano. Entonces eso quiere decir que tenemos dos sanos. B grande con B pequeña sería un portador y B pequeña con B grande sería otro portador. Entonces diríamos que en la proporción fenotípica tenemos dos sanos, 2 de 4 sanos, y tenemos 2 de 4 portador. En la proporción genotípica tenemos 2 de 4 B. La proporción genotípica tenemos 2 de 4 sano y 2 de 4 recesivo. 4 portador. Entonces ahora vamos a cambiar al B, al ejercicio B. Tenemos un individuo heterocigótico y un individuo enfermo. Característica
característica sería entonces sería enfermo pulmonar. Pulmonar. En los alelos tendríamos que B grande más B pequeña sería el recesivo y el B pequeña sería el enfermo. Entonces aquí vamos a hacer el cuadro de Putney, donde B pequeña más B pequeña son los enfermos y B grande más B pequeña serían el portador. Entonces, B grande más B pequeña más B grande más B pequeña. B pequeña con B pequeña, que sería enfermo, más B pequeña con B pequeña, sería otro enfermo. Entonces aquí serían 2 portadores y 2 enfermos. En la proporción fenotípica tenemos 2 de 4 portadores y 2 de 4 enfermos. En la proporción genotípica entonces tendríamos 2 de 4 heterocigóticos y 2 de 4 enfermos. Ahora vamos a pasar al C, al ejercicio C. Donde me dice que un individuo enfermo y un individuo sano. Entonces, la característica es sano y un individuo enfermo. Entonces, la característica sería, entonces, enfermedad pulmonar. Enfermedad pulmonar. Y los alelos es igual entonces a un individuo sano por un individuo enfermo.
Entonces, en el entonces tendríamos que hacer el cuadro de Putnam para saber cuánto tenemos enfermos y cuánto tenemos sanos. Aquí tenemos los enfermos y aquí tenemos los sanos. Representado con la B grande son los sanos y representado con la B pequeña serían los enfermos. Entonces aquí vamos a observar cuánto enfermo saldría de ese portador. B pequeña más B grande. Tendría que ir sumando la B pequeña con B grande, más B pequeña con B grande. Ahí tenemos 2 portadores. Más B pequeña, B grande con B pequeña, más B grande con B pequeña. Ahí tenemos 4 de 4. En la proporción fenotípica y en la proporción genotípica tenemos que 4 de 4, entonces serían B grande, B pequeña, que son 2 individuos enfermos. En la característica tenemos enfermo pulmonar. Enfermo pulmonar. En los alelos tenemos B pequeña, que sería el enfermo, por B más B pequeña, que otro enfermo. Que otro enfermo. Ahora vamos a hacerlo en el cuadro de Putnam cruzando los 2 enfermos. La B pequeña, que es enfermo, y B pequeña, enfermo. Entonces, B pequeña con B pequeña sería un enfermo. Más otro enfermo, cruzando B pequeña con B pequeña. Ahora me dice que en la proporción fenotípica tenemos cuatro de 4 homocigóticos homocigótico, y en la proporción genotípica tenemos 4 de 4 enfermos. Entonces ahora estaremos hablándole de el E. Ahora el E, que dice 2 individuos heterocigóticos
o portadores. De los cigóticos o portadores. Donde yo estaré representando lo B grande más B pequeña por B grande más B pequeña. Característica. Característica sería enfermo pulmonar. Enfermo pulmonar. Y en el alelo sería B grande sano y B pequeña enfermo. Entonces, diríamos que entonces sería B grande más B pequeña serían enfermo. B grande más B pequeña. Entonces yo tendría el cruce de B grande más B pequeña, sería un sano. B grande más B pequeña sería un portador, más B grande más B pequeña otro portador, y B grande, B pequeña más B pequeña sería un enfermo. Porción genotípica, yo voy a tener 1 de 4 sanos. Venga a ver, cupo. Venga a ver. 2 de 4 Cupo, no te lo pongas. 2 de 4 portadores y 1 de 4 enfermos. Gracias. Hasta aquí fue mi video. Ya expliqué lo más que podía las propiedades de las enfermedades y espero que lo hayan entendido. Historiador, y le voy a hablar sobre la característica quística pulmonar, enfermedad que afecta a los pulmones. Vamos a hacer un individuo. Estamos explicando la característica de la fibrosis quística o enfermedad pulmonar, donde la B grande va a ser la enfermedad, el sano, y la B pequeña va a ser el recesivo. Entonces el alelo es igual a B grande sano y B pequeña portador. Entonces aquí vamos a tener el cuadro de Putney, donde vamos a estar explicando. Ya aquí vieron que la B grande va a ser el sano. Entonces vamos a ver cuánto hay sano y cuánto hay portador. Entonces, B grande más B grande sería un sano. Un sano más B grande con otra B grande sería otro sano. Entonces eso quiere decir que tenemos dos sanos.
B grande con B pequeña sería un portador y B pequeña con B grande sería otro portador. Entonces, diríamos que en la proporción fenotípica, tenemos 2 sanos, 2 de 4 sanos, y tenemos 2 de 4 portador. En la proporción genotípica, la proporción genotípica, tenemos 2 de 4 la proporción genotípica tenemos 2 de 4 2 de 4 sano y 2 de 4 recesivo. 4 portador. Entonces, ahora vamos a cambiar al B, al ejercicio B. Tenemos un individuo heterocigótico y un individuo enfermo. Característica. Sería entonces sería enfermo pulmonar. Pulmonar. En los alelos tendríamos que B grande más B pequeña sería el recesivo y el B pequeña sería el enfermo. Entonces aquí vamos a hacer el cuadro de Putney, donde B pequeña más B pequeña son los enfermos y B grande más B pequeña serían el portador. Entonces, B grande más B pequeña
más B grande más B pequeña. B pequeña con B pequeña, que sería enfermo, más B pequeña con B pequeña, sería otro enfermo. Entonces aquí serían 2 portadores y 2 enfermos. En la proporción fenotípica tenemos 2 de 4 portadores y 2 de 4 enfermos. En la proporción genotípica entonces tendríamos 2 de 4 heterocigóticos y 2 de 4 enfermos. Ahora vamos a pasar al C, al ejercicio C. Donde me dice que un individuo enfermo y un individuo sano. Entonces, en la característica es sano y un individuo enfermo. Entonces, la característica sería, entonces, enfermedad pulmonar. Enfermedad pulmonar. Y los alelos es igual entonces a un individuo sano por un individuo enfermo. Entonces, en el entonces tendríamos que hacer el cuadro de Putnam para saber cuánto tenemos enfermos y cuánto tenemos sanos. Aquí tenemos los enfermos y aquí tenemos los sanos. Representado con la B grande son los sanos y representado con la B pequeña serían los enfermos. Entonces aquí vamos a observar cuánto enfermo saldría de ese portador. B pequeña más B grande. Tendría que ir sumando la B pequeña con B grande, más B pequeña con B grande. Ahí tenemos 2 portadores. Más B pequeña, B grande con B pequeña, más B grande con B pequeña. Ahí tenemos 4 de 4. En la proporción fenotípica y en la proporción genotípica tenemos que
que 4 de 4, entonces serían B grande, B pequeña, que son dos individuos enfermos. En la característica tenemos enfermo pulmonar. Enfermo pulmonar. En los alelos tenemos B pequeña, que sería el enfermo, por vez más B pequeña que otro enfermo. Que otro enfermo. Ahora vamos a hacerlo en el cuadro de Putney, cruzando los dos enfermos. La B pequeña, que es enfermo, y B pequeña, enfermo. Entonces, B pequeña con B pequeña sería un enfermo. Más otro enfermo, cruzando B pequeña con B pequeña. Ahora me dice que en la proporción fenotípica tenemos cuatro de 4 homocigóticos homocigótico, y en la proporción genotípica tenemos 4 de 4 enfermos. Entonces ahora estaremos hablándole de el E. Ahora el E, que dice dos individuos heterocigóticos o portadores. Heterocigóticos o portadores. Donde yo estaré representando lo B grande más B pequeña por B grande más B pequeña. Característica sería enfermo pulmonar. Enfermo pulmonar. Y en el alelo sería B grande sano y B pequeña enfermo. Entonces, diríamos que entonces sería B grande más B pequeña serían enfermos
B grande más B pequeña. Entonces yo tendría el cruce de B grande más B pequeña, sería un sano. B grande más B pequeña sería un portador, más B grande más B pequeña otro portador, y B grande, B pequeña más B pequeña sería un enfermo. Ven, Jay. Porción genotípica, yo voy a tener 1 de 4 sanos. Ven a ver, cupo. Ven a ver. 2 de 4 Cupo, no te lo pongas. 2 de 4 portadores, y 1 de 4 enfermos. Gracias. Hasta aquí fue mi video. Ya expliqué lo más que podía las propiedades de las enfermedades, y espero que lo hayan entendido. Y en la proporción genotípica tenemos que 4 de 4, entonces serían B grande, B pequeña, que son dos individuos enfermos. En la característica tenemos enfermo pulmonar. Enfermo pulmonar. En los alelos tenemos B pequeña, que sería el enfermo, por B más B pequeña, que otro enfermo. Ahora vamos a hacerlo en el cuadro de Putney, cruzando los dos enfermos. La B pequeña, que es enfermo, Toma, ven. y B pequeña, enfermo. Entonces, B pequeña con B pequeña sería un enfermo, más otro enfermo, cruzando B pequeña con B pequeña. Ahora me dice que en la proporción fenotípica tenemos 4 de 4 homocigóticos homocigótico, y en la proporción genotípica tenemos 4 de 4 enfermos. Entonces ahora estaremos hablándole
de el E. Ahora el E, que dice dos individuos heterocigóticos o portadores. Heterocigóticos o portadores. Donde yo estaré representando lo B grande más B pequeña por B grande más B pequeña. Característica. Característica sería enfermo pulmonar. Enfermo pulmonar. Y en el alelo sería B grande sano y B pequeña enfermo. Entonces, diríamos que entonces sería B grande más B pequeña serían enfermos. B grande más B pequeña. Entonces yo tendría el cruce de B grande más B pequeña, sería un sano. B grande más B pequeña sería un portador, más B grande más B pequeña otro portador, y B grande, B pequeña más B pequeña sería un enfermo. Porción genotípica, yo voy a tener 1 de 4 sanos. Venga a ver, cupo. Venga a ver. 2 de 4 Cupo, no te lo pongas. 2 de 4 portadores y 1 de 4 enfermos. Gracias. Hasta aquí fue mi video. Ya expliqué lo más que podía las propiedades de las enfermedades y espero que lo hayan entendido. Historiador, y le voy a hablar sobre la característica quística pulmonar, enfermedad que afecta a los pulmones. Vamos a hacer un individuo. Estamos explicando la característica de la fibrosis quística o enfermedad pulmonar, donde la B grande va a ser la enfermedad, el sano, y la B pequeña va a ser el recesivo. Entonces el alelo es igual a B grande sano y B pequeña portador. Entonces aquí vamos a tener el cuadro de Putney, donde vamos a estar explicando. Ya aquí vieron que la B grande va a ser el sano. Entonces vamos a ver cuánto hay sano y cuánto hay portador. Entonces, B grande más B grande sería un sano.
un sano, más vez grande con otra vez grande sería otro sano. Entonces eso quiere decir que tenemos dos sanos. B grande con B pequeña sería un portador y B pequeña con B grande sería otro portador. Entonces diríamos que en la proporción fenotípica tenemos dos sanos, 2 de 4 sanos, y tenemos 2 de 4 portador. En la proporción genotípica tenemos 2 de 4 historiador, y le voy a hablar sobre la característica quística pulmonar, enfermedad que afecta a los pulmones. Vamos a hacer un individuo. Estamos explicando la característica de la fibrosis quística o enfermedad pulmonar, donde la B grande va a ser la enfermedad, el sano, y la B pequeña va a ser el recesivo. Entonces el alelo es igual a B grande sano y B pequeña portador. Entonces aquí vamos a tener el cuadro de Putney, donde vamos a estar explicando. Ya aquí vieron que la B grande va a ser el sano. Entonces vamos a ver cuánto hay sano y cuánto hay portador. Entonces, B grande más B grande sería un sano. Un sano más B grande con otra B grande sería otro sano. Entonces eso quiere decir que tenemos dos sanos. B grande con B pequeña sería un portador y B pequeña con B grande sería otro portador. Entonces diríamos que en la proporción fenotípica tenemos dos sanos, 2 de 4 sanos, y tenemos 2 de 4 portador. En la proporción genotípica
genotípica, la proporción genotípica, tenemos 2 de 4 B